Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme placer saludarlos el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, que ustedes y toda su familia estén gozando de absoluta salud. Son mis deseos como siempre, chicos. Bien, el día de hoy vamos a entrar a un nuevo temita. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo temas muy interesantes referente a la construcción de la política social en nuestro país. Hablamos de aquellos pasos que se utilizan para construir política social en nuestro país. Hablamos desde la observación, diagnóstico, financiamiento, obstáculos, planes y programas. Bueno, hablamos hasta el monitoreo, ¿verdad? Estuvimos platicando de todos los pasitos para la construcción de la política social en México. Y el día de hoy vamos a platicar de los sectores de la política social. Vamos a estar viendo en esta unidad de sectores de la política social varios temas, sin embargo, varios sectores, vaya, pero antes de iniciar a ver los sectores, yo quisiera comentarles a ustedes qué son, cómo se comen, para qué. Bien, vamos a empezar, chicos. Es obvio que en una población como es la sociedad mexicana o como cualquier sociedad, cada sociedad en total, como la República Mexicana, Estados Unidos, Chile, la que ustedes quieran, tiene sus características. Tienen características específicas que las hacen únicas y que por lo tanto el tratamiento de esas poblaciones, de esas sociedades, pues tiene que ser diferente, ¿verdad? Ejemplo, vamos a poner ejemplo de México. México tiene cierto tipo de características que la hacen diferente, que la diferencian de otros lugares. Y estoy hablando de características desde aspectos económicos hasta culturales, ¿verdad? México económicamente no es igual a otro país. México culturalmente no es igual a otro país. México naturalmente en el entorno medioambiental que nos rodea no es igual a otro país. El sistema jurídico de México no es igual al de otro país. De tal manera que como país tenemos ciertas características. Todas esas características se van formando en función de aquellas personas que forman parte de nuestro país, es decir, de la sociedad, de nosotros los humanos. En el ir y venir de la sociedad, en los actos que como personas llevamos a cabo, pues se va formando la realidad del país. Y en la realidad de un país hay diferentes tipos de necesidades. Ya vimos que la política social precisamente es el conjunto de medidas estructuradas generalmente por el Estado para organizar la sociedad de forma más justa, ¿verdad? A través de la atención de planes y programas planes y programas sociales para dirigidos a los económicamente débiles y jurídicamente desprotegidos. Eso ya lo vimos. Bueno, ¿y en dónde va a trabajar la política social? Ya sabemos qué es la política social, pero ¿dónde ha de trabajar? Pues el propio nombre de la materia lo dice, en la sociedad. Pero ¿será que en toda la sociedad? No, ¿verdad? Hay ciertos sectores en los que la acción de la política social se necesita más. Por lo tanto, los sectores de la política social, chicos, hacen referencia a las dimensiones con características sociales diversas que abarca la operación y ejecución de las políticas sociales, de tal manera que los sectores de las políticas sociales son precisamente esas partes de una sociedad que necesitan atención, que necesitan ayuda, derivado de la necesidad que tienen. Es ahí precisamente, en estos diversos sectores, que la política social va a encontrar el significado de su existencia, porque ahí se va a ejecutar, ¿verdad? Ahí se van a ejecutar las políticas sociales, en los sectores de la población con mayor necesidad. Y como vemos, en México hay muchísimos sectores de la población con necesidad, que necesitan de alguna manera que nosotros, que el Estado, ¿verdad?, les propicie la ayuda necesaria para que estos puedan salir adelante.
Hay sectores alimentarios, hay sectores de salud, hay sectores de vivienda, bueno, hay muchísimos de educación, hay muchísimos sectores que necesitan la ayuda, ¿Y cómo se les da esta ayuda? A través precisamente de las políticas sociales. Todos los países ejecutan políticas sociales distintas dependiendo de las necesidades de su población, de tal manera que los sectores que necesitan atención de la política social en México no son los mismos que habrán en Estados Unidos, no son los mismos que habrán en Chile o en Japón. ¿Por qué? Porque las características que rodean a este tipo de poblaciones son totalmente distintas, al igual que su realidad y necesidades. Y ustedes acuérdense muy bien que la política social se ejecuta y diseña en función de las necesidades de los usuarios. Por tanto, la política social que se emplea y los sectores en los que hay que emplearla es totalmente diferente en todos los países porque atiende directamente a la necesidad y característica de la población. Generalmente, los sectores de la política social están formados por aquella parte de la población que tiene un padecimiento de vulnerabilidad o que por su naturaleza, por sus características, no tienen los medios necesarios para participar en la sociedad como se debiera. Generalmente, la política social está destinada o ejecuta su trabajo en los grupos populares, es decir, el populacho, en las partes de la sociedad donde la vida es un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas necesarias para salir adelante. Por ejemplo, aquí en Tapachula hay muchas colonias, chicos, que están un poquito descuidadas, que están un poquito abandonadas por el ayuntamiento y que muchas veces son esas personas a las que tienen que ir dirigidas las políticas sociales, aunque otros abusados como nosotros las ocupemos cuando verdaderamente no necesitamos todas de las políticas sociales, ¿verdad? En general, los sectores de la política social lo deben conformar aquellas necesidades que tienen precisamente los grupos vulnerables, que tienen precisamente aquellas colonias con mayor rezago, con mayor tipo de problemáticas. Les voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes conocen la colonia basurera que hay aquí en Tapachula. Bueno, los que sí, los que no. La colonia basurera es una colonia que está, no les puedo decir muy bien la ubicación, pero que está en las orilladas ya de Tapachula, ¿no? La colonia basurera es un asentamiento de población que prácticamente se hace en las orillas de donde se tira la basura. Así es, ¿no? Las orillas o las orilladas de donde se tira la basura. En esa colonia hay muchísimas necesidades. La mayoría de los niños en esa colonia no estudia. La mayoría de las personas no solamente tienen un hijo, no hay planificación familiar a pesar de que no hay los medios necesarios para mantener a los hijos. La mayoría de las familias tienen de 5, 6, 7, 8 hijos, muchísimos hijos. La mayoría de las familias ahí, la situación económica es crítica, no tienen para comer. Y derivado de que viven en las faldas, en las orilladas de donde se tira la basura, pues la condición sanitaria ya se han de imaginar ustedes cómo está, ¿verdad? La condición sanitaria es emergente, es preocupante, porque existe la aparición de varios tipos de enfermedades, hongos, porque viven dentro prácticamente de la basura. La mayoría de esas familias se dedican al oficio de pepenador, es decir, de alguna manera de rescatar lo que sí sirve, lo que no sirve de la basura, separarlo y vender las latas, los botes, vender las cosas que les sirve, lo que no sirve, desecharlo, venderlo como aluminio, etcétera, ¿no? De ahí sacan sus ingresos esas familias. Esas familias que les acabo de mencionar son parte de los grupos vulnerables de la sociedad, son un sector de la política social. ¿Por qué? Porque ahí pueden trabajar en alimentación. La política social se puede trabajar en alimentación, en educación, en salud. Prácticamente ese sector de la población, esa colonia de la que yo les estoy hablando, cumple con todos los sectores que debe de abarcar la política social, como son educación, como son salud, alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno.
Hay otras colonias, aparte de la colonia del basurero, por ejemplo, la colonia de Procasa, también es una colonia que está medio abandonadilla, en la que hay mucha necesidad, en la que hay muchas personas que necesitan un empujoncito. Si ustedes conocen más colonias, chicos, acuérdense de ellas, repasen cuáles son las necesidades que han encontrado, viven ustedes en alguna de esas colonias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Otra de las colonias que a mí se me ocurre mucho, que hay mucha necesidad, es la colonia ferrocarrilera también, ¿no? La colonia que está a orillas de lo que antes era el ferrocarril, también ahí son asentamientos que llegaron las personas como paracaidismo, ¿no? A quedárselos para poder obtener un papel de propiedad. Sin embargo, también ahí las necesidades son amplias. Bueno, chicos, de tal manera, corazones, que la política social va a trabajar donde hay necesidad, es decir, donde hay demandas, donde hay algo que se tiene que suplir. La política social no puede trabajar sobre los grupos de élite o sobre los grupos que tienen acceso a todo, porque entonces no tendría razón de ser. Recuerden ustedes que la política social está dirigida a ¿quiénes? A grupos vulnerables que no pueden acceder a las oportunidades de participación que les ofrece el Estado por sí mismos, sino necesitan una ayudita, ¿verdad? Y por ende están dirigidas a los económicamente débiles y jurídicamente desprotegidos. Si hay una situación de élite, si hay una situación de riqueza, si no hay ninguna necesidad, la política social no puede trabajar ahí. No es un sector propio de la política social. La política social siempre va a trabajar donde hay necesidad, es decir, en los grupos populares, en los grupos humildes, vaya, ¿no? De los que la mayoría de la población formamos parte.